Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le damos la bienvenida. Aquí estamos trabajando desde San José, Costa Rica, para ustedes, compartiendo, como siempre, una palabra de Dios para sus vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso. Agradecemos poder compartir con ustedes y saludamos a todos los amigos que nos ven a diario. Muchísimas gracias por los amigos que nos ven siempre. Queremos darle gracias a ellos por estar acompañándonos, por estar con nosotros siempre. Muchas gracias a cada uno de ellos. Muy bien. Hoy queremos darle gracias a los hermanos que nos ven en Facebook Live en vivo, y también damos gracias a aquellos que nos pueden ver también por YouTube, en nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Recuerde suscribirse a nuestro canal, allí Vida para Todos Costa Rica. Suscríbase para poder ver todos los videos que vamos subiendo día tras día de nuestros mensajes. Damos gracias a Dios por este tiempo entonces. El tema de hoy, vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy es fortalezcanse. Esa es la palabra, fortalezcanse. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a leer para ello Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por último, dice el apóstol Pablo, así aconsejando a los efesios, le dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entre los tantos consejos que da el apóstol Pablo a los efesios, le dice, ahora quiero que tengan en cuenta esto último. Esto último es importante. Y él es como que va a decir realmente importante, porque lo que es importante mayormente se deja para lo último. Y él dice, en este último consejo quiero que presten atención. Por eso dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Un cristiano debe tener presente siempre este tema, siempre, ya que pertenecemos a un reino, al reino de Dios, y hay otro reino que opera también en paralelo, que es el reino de Satanás, que está siempre intentando invadir a este otro reino y usurpar el reino de Dios, ¿no? Hay un reino que está establecido. Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo, el reino de Dios ha descendido a vosotros, el reino de Dios está operando, pero hay un reino que opera en lo oculto, que opera en las tinieblas, que es el reino de Satanás. La palabra dice que este enemigo de tu alma, enemigo de tu vida, siempre está dando vuelta. Y lo menciona como un león rugiendo, tratando de intimidarte. Quiere parecer grande, quiere parecer poderoso, pero es solamente, dice, es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. En realidad está tratando de intimidar y sacarte del reino de la luz y llevarte al mundo de las tinieblas, ¿no? Pero primero hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Fortalezcanse, recuerden, fortalezcanse en el poder del Señor. Hay una cosa que el apóstol Pablo dice, ustedes deben fortalecerse en el poder del Señor, ¿no? Así que dos aspectos a tener en cuenta antes de continuar. Primero, que no estés oyendo esos rugidos, ¿sí? Que no estés oyendo, ¿sí? Es un peligro, porque si no estás oyendo esos rugidos, es probable que caiga repentinamente, ¿sí? Introspectivamente sobre tu vida. Lo otro es que sí los estés oyendo, ¿no? Que estés oyendo, porque si estás oyendo los rugidos de ese león, vas a estar atento. Por eso dice el Señor, ante probables ataques traicioneros de Satanás, es necesario que te fortalezcas, porque él no viene con aviso. Él no va a venir con aviso. Satanás no viene con aviso, ¿no? ¿Cuál es la forma de estar fortalecido? Es la pregunta. Porque el Señor dice, fortalezcanse con el poder del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma de estar fortalecido contra un enemigo que es invisible y ciertamente poderoso y también implacable en ocasiones, ¿no? Dos palabras en la Biblia que se traducen poder, ¿no? Fíjense que dice la Biblia, fortalezcanse con el poder del Señor, ¿no? Me encanta esa palabra, con el gran poder del Señor. Y hay dos palabras en la Biblia que traducen esta palabra del griego, y es la primera palabra es la palabra dinamis, que es más que nada la capacidad moral, que también tiene que ver con milagro, que también tiene que ver con fuerza. Pero hay otra palabra en griego que es la palabra exousia,
¿sí? Que significa autoridad delegada, poder o potestad. Esta es la palabra, ¿no? Exousia, autoridad delegada, poder o potestad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: fortalezcanse con la autoridad delegada, con la potestad o el poder del Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Recuerden el texto: fortalezcanse con el gran poder del Señor, fortalezcanse con la exousia, con la autoridad delegada, con el poder que solamente Dios puede darle, ¿no? Y luego dice: una vez que estén fortalecidos, es necesario que armes allí, armes una defensa. Y dice el verso 11, termina diciendo: pónganse toda la armadura de Dios. Vamos a hablar un poco más adelante, en otra ocasión, acerca de toda la armadura. Hoy vamos a introducirnos en el tema, ¿no? La forma de estar firme ante los ataques de este enemigo es comportarse como un soldado. Uno no puede estar, un soldado, la guerra no puede estar desprevenido. Un soldado que está de guardia no puede estar desprevenido. Yo recuerdo en una época, yo fui también un cadete militar, y una de las cosas que nos decían nuestro jefe, ¿no? Aquel que estaba a cargo de nosotros, y yo solamente era un cadete, nos decían: al puesto de guardia nadie puede llegar a menos que ustedes se los autoricen. Tienen que estar atentos en ese tiempo que les toque estar de guardia, tienen que estar con los ojos bien abiertos y con el arma preparada, ¿no? Vivíamos un tiempo difícil en el país, así que había que estar atento con las armas para que ningún enemigo quiera subir o alcanzar el puesto donde estaba de guardia esa persona, que era yo. Nadie debía de llegar ahí. Dice: ni siquiera podía llegar el presidente, nos decía. No puede llegar el presidente aquí, solamente puedo llegar yo. Decía: yo soy el que hago los cambios de guardia y yo puedo llegar hasta ustedes, ¿no? Se nos advierte que debemos estar atentos. Pónganse toda la armadura, es decir, estén atentos, pongan toda la armadura de Dios para estar firme ante los probables ataques de este enemigo. Hay que comportarse como un soldado. Se nos advierte más adelante acerca del poderío de este enemigo y cómo combatirlo, pero es necesario que estemos preparados y con las defensas adecuadas. La armadura de un soldado era para preservar al soldado, básicamente. Era para preservar la vida de esos agudos ataques que el enemigo podía causarle. La armadura es algo más bien defensivo, es para cuidar a aquel que está atento, al soldado, es para cuidarlo físicamente, también moralmente y espiritualmente. Luego vamos a ver este tipo de armadura. Ahora, ¿cuál es la razón de este consejo? Póngase toda la armadura de Dios. ¿Por qué es tan importante para la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, de alguien que cree, de alguien que es seguidor de Jesús? ¿Por qué es importante este consejo? Bueno, aquí dice claro: para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Eso es necesario que usted sepa, que tiene que hacerle frente a todas las artimañas del diablo. Esto significa que probablemente el diablo, Satanás o como quiera llamarle, nunca le va a atacar de frente, nunca le va a avisar cuando viene el ataque, sino posiblemente el ataque va a ser a traición. Una de las características de este terrible enemigo es que es esa artimaña. Esa palabra artimaña significa disimular o malintencionado, ¿no? Es disimulada o malintencionada. Esa es la palabra artimaña. Es decir, que el enemigo va a tratar de atacarte de manera disimulada, ¿no? Va a venir allí sin que tú estés atento, y él va a tratar de que en algún momento en que no estés atento te va a atacar de manera malintencionada, porque la idea de él, como dice Juan 10:10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahora, Efesios, recuerden lo que dice Efesios, ¿no? Allí en lo último, ¿no? Dice, ¿no? Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y él dice allí la exousia, la autoridad delegada. ¿Por qué tenemos que tener esta armadura? Dice la palabra: porque nuestra lucha. Fíjense allí, ¿no? La palabra nuestra lucha. Nuestra lucha. Entienda que dice nuestra lucha. Es decir, que tenemos que salir a combatir con nosotros contra el enemigo.
Es cierto que Dios está de nuestro lado y nosotros decimos, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pero no es que Dios pelea por nosotros. Dios quiere que también nosotros salgamos al campo de batalla. Dice claro, nuestra lucha, no pelean los ángeles por nosotros, no pelea Dios por nosotros, sino que Él nos da las herramientas, nos da la armadura para que peleemos nosotros y hagamos frente al enemigo. Si bien es cierto que el general de nuestro ejército está observando la batalla y no va a permitir poner algo sobre nosotros que nosotros no podamos sobrellevar, una carga, dice, ¿no? Que no podamos sobrellevar. Somos nosotros los que vamos a combatir cara a Satanás, ¿no? Eso no tiene que temorizarle. Tenemos que pelear nosotros cara a cara con Satanás. Y dice la Biblia a continuación, no es contra seres humanos, no es contra las personas que estamos peleando. Seguro que tendremos que ver la cara de algunas personas, ¿no? Le vamos a ver allí face to face, cara a cara, pero no son ellos, sino es aquel que está dentro de ellos. Son gente que están poseídas, son gente que están cargada de espíritus inmundos que van a venir contra ti y tú dices, pero se llama Carlos el que viene y atenta contra mí, o se llama Teresa el que viene, o Juana, o se llama Miguel el que viene contra mí. No son las personas, sino el que está dentro de la persona. Ellos son usados, son el receptáculo donde los demonios se meten para venir contra ti y tratar por todos los medios de destruirte con disimulo y con mala intención. Recuerde las artimañas de Satanás. Ahora, cuando veas a las personas que vienen contra ti, recuerda, no son ellos, que impelidos o cargados por espíritus demoníacos, dentro de ellos son los que vienen contra ti. Esto es algo que tienes que tener claro. A veces pensamos, pero qué mala persona, pero qué gente tan ruda, pero qué gente tan mala. No es la gente, es aquel que está en la gente. Satanás, para atacar, ¿sí? Para atacar, por eso uno tiene que fortalecerse y ponerse toda la armadura, fortalecerse con el gran poder del Señor y ponerse esa armadura, ¿no? Que nos va a fortalecer, ¿por qué? Porque allí está Satanás, que no tiene el poder total, pero tiene poder, ¿no? Y cuando uno ve a la persona venir contra uno, uno tiene que saber, Señor, estas armas que vienen aquí, este ataque que viene, no es un ataque personal, sino que es un ataque espiritual. Aunque puede hacerte daño y puede hacerte mucho daño, recuerda, hay que estar preparado, ¿no? Por eso dice el Señor, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y sigue diciendo, dice, no es contra seres humanos, sino contra poderes. Poderes aquí, ¿no? Satanás no tiene el poder total, solo aquel poder que Dios le permite, solo aquel poder que Dios le da para ver de qué estás hecho, para probarte, ¿no? Satanás tiene poder, pero él no puede tocarte a menos que Dios lo permita. Y a veces Dios permite para ver de qué está hecho, ¿no? Si realmente eres un hijo de Dios sincero, intenta resistir, Satanás no va a dejar, Dios, perdón, no va a dejar que te destruya, sino que él va a estar allí atento, ¿no? Quien tiene todo, en verdad, el poder, quien tiene todo el poder es el Hijo de Dios Jesús, ¿no? Lucas 6:19 dice, toda la gente procuraba tocarle, ¿por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos, ¿no? Dice la palabra que él sanaba a todos. Qué bueno que es el Señor, que él sanaba a todos, porque dice que poder salía de él. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, y habiendo reunido a los 12 discípulos, algo les dio. Dice el Señor, dice la palabra, les dio poder y autoridad. Esto es exousia, esto es autoridad delegada, esto es autoridad espiritual. Les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Esta es la autoridad, el gran poder con el cual uno tiene que fortalecerse. Sí, Señor, yo quiero fortalecerme en el gran poder de Dios. ¿Para qué? Y ponerme toda la armadura para que cuando venga el enemigo malintencionado con esas artimañas no pueda tocarme. Así que viene, dice, nosotros peleamos contra poderes y contra autoridades, ¿no? Esta autoridad, por cierto, está limitada. No es una autoridad que debe asustarnos si el diablo tiene toda la autoridad. No, sí tiene cierta autoridad, pero jamás
jamás Satanás podrá tener la autoridad que tiene Dios. Dios tiene más autoridad que él. Satanás solamente tiene la autoridad que Dios le puede dar, que es una autoridad mínima, ¿no? Mateo 1:27 dice al respecto: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, esto los fariseos, ¿no? Decían, ¿qué es esto? Hablando de Jesús. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus del mundo y le obedece? Mire, los fariseos estaban realmente asustados, asombrados de la autoridad que tenía el Señor, porque Él iba contra las autoridades de Satanás y los demonios, contra la autoridad de los demonios que inducían a enfermedad a la gente. Pero Jesús decía que mandaba a los espíritus inmundos de enfermedad que salgan de las personas, porque el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, era mayor que la autoridad que tenían esos espíritus que estaban en esas personas, ¿no? Dice aquí, sino contra poderes, contra autoridades y también contra potestades. Tremendo esto, ¿no? La potestad es un grado que le corresponde a los ángeles. Esto es interesante porque esa potestad, fíjense que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor tiene toda, absolutamente toda la potestad. Pero dice que la Biblia que nosotros peleamos contra potestades, es decir, estos son los espíritus caídos, los ángeles caídos que tienen autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 6 dice al respecto. Y le dijo el diablo, esto le dijo el diablo en el momento de la tentación, para que vean la potestad que tenía Satanás. Esto le dijo el diablo a Jesús cuando él fue llevado al desierto y era tentado por Satanás con este tema. Dice, y le dijo el diablo al Señor, ¿no? A Jesús, allí en el desierto, a ti te daré toda esta potestad. Fíjense, el diablo tiene autoridad, tiene potestad, una potestad angelical, ¿no? Por eso es Lucifer, el ángel de luz, tiene potestad. No toda potestad. Le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¡Qué tremendo!, ¿no? Este es un versículo tremendo que habla de la potestad y de la autoridad que tiene Satanás, pero debemos saber esto, no debemos olvidar que aquel que le dio esta potestad, el creador de este Lucifer, el creador de este ángel caído, tiene mayor potestad que esta criatura que dice tener toda potestad. Colosenses 2:10 nos habla al respecto para iluminarnos la mente. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Escuche bien, Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Es decir, que todo principado y toda potestad y todo señorío y toda autoridad y todos los poderes que están en el mundo están debajo de Jesús, porque es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nadie tiene mayor potestad que el Señor. ¿Y qué dice al final? Que dominan este mundo de tinieblas. Así que este poder, escuche bien, dice este poder, esta autoridad, esta potestad, dominan este mundo de tinieblas. Hay un gobierno debajo de otro gobierno. En este mundo es un gobierno menor debajo de otro que es mayor y es de Dios. Segunda de Corintios 4:4 nos da una idea clara del panorama de este gobierno pequeño que trata de intimidar a los hijos de Dios y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Y 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿no? Nosotros tenemos que empoderarnos, decir, Señor, yo quiero tomar el poder. Por eso dice la palabra allí, fortalezcanse con el gran poder del Señor, fortalezcanse, porque tenemos una pelea contra fuerzas malignas en la región celeste. Hay fuerzas que dominan bajo este cielo. Hay fuerzas que están aquí en el ambiente y no debemos ignorarlas. No debemos vivir como hijos de Dios ignorando que hay un poder que intenta destruirte. Estas fuerzas son las que usan los brujos, son las que usan los hechiceros, son los que usan aquellos que se autoproclaman manos santas o manos chantas, ¿no? Para engañar a muchos, ¿sí? Haciendo creer que ellos tienen poder para hacer cosas buenas y malas, magia negra, magia blanca, pero en realidad es simplemente un poder menor, ¿no? Son en realidad las fuerzas malignas de Satanás operando en este mundo. Quiero cerrar este mensaje diciéndote esto.
Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Escucha bien. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Recuerden, dinamis es la capacidad moral, espiritual, donde hay milagros, ese poder explosivo de Dios, ¿no? Pero la exousia es la autoridad delegada, es el poder y la potestad que tiene solamente el Señor. Y dice la Biblia, fortalezcanse con ese poder, pónganse toda la armadura para que puedan resistir las artimañas de estos poderes, de este príncipe, de estos gobernadores de las tinieblas. Dice el Señor, Dios te está otorgando poder y autoridad concedida a los ángeles. ¿Para qué? Para combatir a esos principados. Querido amigo, querido hermano, quiero decirte esto. Prepárate para lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte poder. Y dice una vez más, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Si estás teniendo una lucha espiritual, es el momento que leas este pasaje, ¿no? Es el momento que leas este pasaje allí en Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Si estás llevando a cabo una lucha que es difícil de llevar, dile, Señor, me voy a fortalecer con el gran poder. Es el poder delegado, la autoridad delegada que el Señor te quiere dar. Querido amigo, hasta aquí llegamos hoy. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana a esta misma hora en Vida para Todos desde San José, Costa Rica. Bendiciones.